Madre mía, es la primerísima mano aquí en Las Vegas y voy a tener que jugarme ya el torneo en el nivel 1. Resubo a 7 ciegas con la intención de pagarle si va all in. Flop as J9, 2 corazones. Pasa. Gran flop para mi rango y para mi mano en concreto. Dios, escalera flopeada y proyecto de color. Paso a ver si meten. Muy buenos días, ya estamos de camino al primer evento de estas series mundiales de póker en Las Vegas. Este año me he transferido $50.000 y el año pasado dije que los iba a convertir en 100.000 y no se cumplió el reto. Y yo ya sé por qué no se cumplió el reto. El reto no se cumplió porque pensé en pequeño, así que eso no puede ser. Estamos en uno de los pocos sitios donde por buy-ins de 1.000 o 1.500 puedes llegar a tener primeros premios de $1 millón, $1,5 millones, incluso ya sabemos que el main event da 12 millones al ganador por 10.000 de buy-ins. Así que pensar en 100.000 es una pequeñez y nosotros no somos pequeños. Así que este año el reto va a ser conseguir $1 millón. Sí. Ya veréis como este año es más probable que consigamos $1 millón que el pasado 100.000. Así que yo espero que no necesitemos más dinero de estos 50.000 que me he transferido, porque este primer torneo al que estoy dirigiéndome ahora es el Millionaire Maker. Si lo traducimos al español, el hacedor de millonarios. Y eso es lo que esto es en lo que nos vamos a convertir, en millonarios. Por lo menos es la actitud. Bueno, ya os hablaré un poquito más adelante del tema de la actitud y tal, porque he llegado a conclusiones bastante interesantes en este año que llevo un poco más durillo de la carrera de póker que tengo. También es verdad que la mía ha sido bastante más de cash, pero bueno, que era menos varianza, pero bueno. Y os quería decir, antes de meternos de lleno en el torneo, en las mesas y en la acción, porque este año en Vegas esperad mucha acción, el proceso de pensamiento de las manos, todo lo que voy a jugar, detalles del dinero que vamos ganando, el reto, cómo funciona cada día, os iré contando cómo vamos yendo. Tengo a Javi por aquí. Voy a grabarlo todo. Nos lo va a grabar todo para que tengáis muy buen contenido. Se ha sacrificado a gusto porque él lo hace porque quiere, el no jugar. Estoy obligado, chicos, estoy obligado. Rescatadme, socorro. Porque prefiere tener buen contenido. Sabe que me he esforzado mucho y que el canal está creciendo bien y pues le apetece. Así que más vale que le deis todos al like y a suscribirse. Porque si no, voy a dejar de grabar y me pongo a jugar. Y entonces nos va a pasar lo de antes. Voy a tener que deciros un poco y ver los olines solo. Que luego decís que eso nos gusta, que queréis más manos, ¿qué tal? Vale, yo no dicen eso, ¿sabes lo que dicen? Algunos. Que solamente voy all-in. Bueno. Pero chicos, si es que yo antes no podía grabarme a mí misma, Hombre, porque además en las mesas no te dejan grabar las cartas. Tampoco vamos a poner los que son OR, Defend, CBET y Fold. No ponemos eso. Ponemos no, las manos interesantes que se llega, pues eso, 3 barrios, se llega al river o es interesante, y luego los olines. Cuando yo estaba sola ponía solo los olines porque todas esas otras manos no las podía poner. Eso se sobreentiende. Y quien no lo entienda, porque lo he dicho 1000 veces ya. En los comentarios. No, lo he dicho 1000 veces y aún así hay gente que sigue diciéndome solamente vas all-in, es que solamente juegas all-in. Ya no lo voy a decir más. Así que nada, ya estamos saliendo para la calle a los 40 grados que tenemos aquí en Las Vegas. Ahora 37. Está fresquito. Y bueno, lo dicho, mucha acción en las mesas, vamos de camino, pero antes quiero que veáis algunas de las cosas que grabamos ayer, porque de puerta a puerta, desde Lisboa hasta el hotel donde estamos, son 23 horas con la escala incluida y tal en Boston, que la hemos tenido, y llegamos reventados. Es verdad que llegamos a las 11 de la noche, que eso es lo interesante, mirar vuelos donde puedes llegar sobre la noche, porque aunque obviamente en el avión, si puedes dormir, yo me paso todo el vuelo durmiendo, cuando llegas estás reventada porque igualmente estás ahí mal, incómoda. Entonces yo estoy muy bien, de momento no tengo jet lag. Y nada, os voy a enseñar qué hicimos porque vamos muy preparados para este año con el tema comidas y con el tema organización. Estamos de vuelta en el hotel que siempre nos gusta a nosotros, que es el Elara. El año pasado fuimos al MGM, muy mal, no nos gustó desde el principio, y una de las cosas que a mí más me gusta es estar cómoda, y en este ya hemos estado un par de veces y hemos estado muy cómodos.
buenos días. Estamos en Las Vegas y son las 6 de la mañana. He llegado a la habitación a las 11 y me he quedado dormida hasta ahora, hasta las 6, que ya es que teníamos mucho hambre y nos vamos a ir a desayunar. Luego vamos a pillar un Uber y nos vamos a ir a hacer la compra. ¡Qué olor! El olor de Las Vegas, chicos. O sea, qué pena que no lo podáis oler. Pero tiene un olor súper característico que a veces me vienen recuerdos durante el año cuando estoy... ¡Ay, Las Vegas! Estamos reventados, la verdad. Yo sé que me va a atacar el jet lag en algún momento de esta semana, pero de momento haber dormido toda la noche está bien. Vamos a ir al Planet Hollywood a desayunar. $12 el café que me acabo de pedir. Un café latte, 12 pavos, tío. Pero si esto en España... Bueno, vale, es verdad. Pero en España te cuesta 5. Bueno, en el pueblo te cuesta 1,5 €. My vibe is Eden, not a thing you can say. It's a humid region, all night, all day. So if you feel beaten, look every which way. Madre mía, venimos del Walmart. ¡Qué odisea! Hemos tenido que pedir un Uber, el maletero a tope. No teníamos dinero en dólares y aquí hay que dar propina. Total, que le he dicho al conductor, por favor, porque en el supermercado no me han dado cashback, que puedes pedir cashback, que es, o si la compra... A mí me ha costado la compra 425, le podía haber dicho, dame 100 más y cóbrate 525 y te da 100 en cash. Pero no sé por qué mi tarjeta en la Revolut no funcionaba. Entonces, nada, no he podido hacerlo. Y entonces digo, bueno, ¿y qué hago? Pues le he dicho al conductor del Uber, ¿me puedes dar... $5 en billete, yo te doy una propina de $10, 5 para ti y 5 para el chico que me ayude. Ahora cuando estaba debajo del hotel, que nos ha traído como un carrito y nos ha cogido toda la compra, la ha puesto en un cubo y en el carrito, como si fuera lo del botones, y nos lo ha traído a la habitación. Y claro, no le vas a no dar. Pero claro, luego digo, 5 pavos me parece muy poco. Y entonces le he dicho al chico cuando se iba, digo, bueno, ¿qué prefieres, $5 o 10 euros? Y ha dicho, ¡oh, 10 euros, 10 euros! Estaba hablando con su novia se ve que estaba en una llamada, pero el móvil en el bolsillo, y dice, espera, y ha cogido el móvil, estaba la novia en videollamada y dice, mira lo que me han dado, y le ha enseñado el billete de 10 pavos y dice, es que ella está en Grecia ahora mismo, y digo, ah, sí, y bueno, pues esto vale más, que esto vale 11 con algo dólares. ¡Ay! Cualquier cosa que necesitéis, aquí estoy y tal. Y se ha ido súper contento con el billete de 10 pavos, tío. Pero mirad, estoy muerta, la verdad, mirad qué compra. Buah. Nos hemos gastado eso, 425, pero es que el problema, se lo he dicho, le he dicho, es que ahora no nos va a caber en la nevera, mirad qué nevera tenemos, de Chichinabo. Joder, qué mal, porque ahora se va a echar todo a perder. Vamos a hacer Tetris. Te has pasado 60 huevos, te has pasado. Eres tú el que has dicho que querías 60 huevos, te he dicho, si no los vamos a poder... Bueno, vamos a hacer Tetris y ahora os mostramos. Bueno, aquí está la prueba de lo que va a ser básicamente la comida cada día. Eso es arroz, ensalada con balsámico y gambas aliñadas con hierbas provenzales, limón y no sé qué más. Pero bueno, el arroz le he puesto sriracha, soja y limón. Con las algas, esto perfectamente, y además de saludable, más barato, y me gusta mucho más que irme por ahí y comerme un chipotle. Así que vamos a ver cómo está. Venga, hagamos una prueba. Encima el arroz es sticky. Ay, a mí me encanta. ¡Qué bueno! No sé si a vosotros os pasa, pero yo tengo que poner a lavar todo lo que dan porque es un Airbnb y está todo. No puedo usarlo sin lavar. Me da asquete. Así que he aprovechado y lo voy a poner todo, hasta todos los tuppers que hemos comprado. Hemos comprado unos tuppers, mirad, os lo enseño. Son aptos para microondas y para todas las superficies. Son súper manejables, no pesan ni nada, porque los otros tuppers de cristal pesaban mucho y luego los de plástico
No me gustan, he comprado estos solo para la ensalada, pero no me gustan los de plástico, me gustaban los de cristal. Y estos justo son perfectos, porque puedes meterlos en cualquier sitio. Una baladita y... perfecto. Vale. Pues no veas, es que me tengo que tomar un montón de pastillas. Esto para la migraña. Coenzima Q10, vitamina B2 y magnesio. El magnesio me lo tomo por la noche. Es un combo que hay que es preventivo de migraña. Y como ya me quedaban pocas de estas, me he traído un bote nuevo, pero ya me he tomado antes. O sea, que no es la primera vez, aunque sea un bote nuevo, ya me lo he tomado hace tiempo. Mirad cómo luce de guay el Pass Media de Javi. ¿Eh? Igual es la percha. Igual la percha también. A mí no me han dado el mío. Estoy aquí a ver si lo puedo recurrir porque me lo rechazaron. Y yo también necesito uno, ¿eh? ¡Oh, qué chulo! ¡Qué facherito! 471, 6. Mi primera mesa en Las Vegas. Estos son los jugadores contra los que me voy a enfrentar. Y comienzan a volar las cartas. Tengo muchas ganas de jugar y luchar por ganar un brazalete. ¡Buah! La primerísima mano, nada más sentarme, recibo as rey de diamantes en el hijack. Las ciegas están en 100-200, así que subo a 500. Me paga el veterano de guerra en botón. Y la ciega grande hace squeeze a 1800. Es el primer nivel del torneo. Tenemos 125 ciegas efectivas. Teniendo otro jugador por detrás, aunque el rango de la ciega grande debería ser polarizado, creo que prefiero hacer un forbet. Mejor eso que jugar multiway. Además, todavía puede pagarme con manos peores. Lo hago a tamaño pequeño porque estoy en posición. Resubo a 4500. Algo que no me esperaba era que al señor del botón parece que le han gustado sus cartas y paga en frío ahí mi forbet. ¡Buah! El turno le llega a la ciega grande que hace un 5bet a 12.000 puntos. La mitad de mi stack. Madre mía, es la primerísima mano aquí en Las Vegas y voy a tener que jugarme ya el torneo en el nivel 1. La verdad es que al haberse metido a la mano el señor del botón, hay mucho más dinero muerto y la ciega grande está incentivado a intentar robar la mano. Es que sin embargo me esperaría que su tamaño fuera all-in directamente. Este tamaño me huele muy raro. Quizá pueda tener a rey también, pero es que me huele más a reyes o ases. No tengo muy claro qué hacer. Decido foldear porque me ha asustado mucho ese sizing. Menudo inicio de torneo. Primera mano y me tiro de as-rey suited preflop. Bueno, no pasa nada. Esto es muy largo. Una vuelta más tarde vuelvo a estar en el hijack y abro J10 off. Me paga cut-off, me paga botón y me paga ciega grande. Estamos en Las Vegas y a la gente le gusta ver flops. Cae as 8-3 y voy a intentar meter presión si van cayendo cartas altas. De momento hago apuesta de continuación pequeña. El cut-off no se baja del bote y paga. Los otros dos abandonan. El turno es un 4, mala carta. Aquí ya decido no continuar con el farol. Paso. Mi rival pasa. Y en el river cae un 9. No me parece momento de farolear. Paso. Él me apuesta una pipa, pero con J alto solo puedo abandonar. Me llega la mano limpia al cut-off y abro a 500 J8 de tréboles. El jugador de botón me resube a 1600. El veterano combatiente en la ciega pequeña paga en frío el 3bet. No os puedo mostrar más del solver a partir de aquí porque estos movimientos ya no los practica. El dinero extra de la ciega pequeña hace que las odds para entrar al bote mejoren mucho para mí, así que pago yo también y a jugar
3-bet pot multiway. El flop es 7-5-3 con 2 de mi palo. Ciega pequeña pasa. Es un flop que podría donkear, pero paso. Y el agresor preflop, el botón, pasa también. El tour cae una J. SB pasa. Al tener kicker 8 de este topper, prefiero pasar para pagar cómodamente si apuesta el botón. Pero no, el botón pasa. El river es un 6 que deja escalera con un 4. SB ahora sale apostando medio bote. Creo que no hay mucho que pensar aquí. Tengo top pair con el que no ha apostado para llevar la mano al showdown. Pago. Botón se tira. Ciega pequeña enseña as dama y me llevo este buen bote de 50 ciegas. ¡Vamos! Madre mía, chavales, no me he jugado las... ¿Cuántas ciegas eran? 200, ¿no? Las he tenido que... Sí, he tenido que contar. Ah, pues, hostia, si llego a saber que son 125 me las juego más frescas. No, pero casi nos jugamos el torneo en la primerísima mano, ¿eh? Pero ha sido muy rara. Ha sido muy rara. Me hacen 5-bet estaqueada ya con... Y tengo a Race Suited, me he tirado. Como una perraca. Era bebé, encima eso, que ahí está más polarizado y... Pero el señor mayor hace call a mi OR, squeeze, yo call 4-bet, call al 4-bet, 5-bet, ya... A medio stack, más, sí. 12K, sí, pero había perdido... Bueno, da igual. Ah, es verdad, era mi primera mano, es verdad. Sí, a medio stack. ¿Qué hago? Te juro que ha sido... ¿Eh? Pues eso he hecho. Y luego he dicho... Vamos a hacer como que no hemos visto y vamos a empezar. A rey de diamantes, tío, digo, primera mano, digo, estas series van a ser una locura, ya aquí ligando a rey la primera mano, encima un squeeze ahí, el forbet, tal, no sé qué. Y de pasar a ser me como el mundo a me toca tirarme. Creo que he hecho bien, pero bueno, no sé, ya veremos. Y ya está, buena mesa, eso es lo bueno, que podemos rascar. Así que, paciencia, ya os cuento en el próximo descanso. De vuelta a la acción, abre el botón y yo en ciega pequeña tengo as J off. La BB está corta, así que prefiero hacer solo call a ver si las mete. No es así, BB se limita solo a defender. El flop cae 9-3-2 con proyecto de color. Paso. BB pasa. Y botón lanza una apuesta de continuación de 1/3. Contra el rango de botón, as alto y overcards es suficiente para pagar. Pago. BB se retira. El turno es un 10. Paso y botón decide pasar. En el river cae un as. Podría apostar por valor, pero es una carta que él puede representar y farolearme. Así que paso. El villano hace una apuesta de medio bote. Aquí tengo que valorar si tengo valor suficiente con mi mano para subir, pero creo que a ese tamaño de apuesta mejor solo pagar. Pago. Uf, ha ligado dobles parejas con as 2 off. Se lleva el bote de 8.000 puntos. Pues vale. Estoy en el low jack y abro dama J off. Paga hijack, paga cutoff, paga SB y paga BB. Bienvenidos a Las Vegas, a jugar multiway. El flop cae J10-6 con 2 diamantes. Pasan las ciegas. Yo paso y los otros dos también pasan. El turno es un 2. Ciega grande sale apostando 2.000. Yo pago. Y hijack va all in por 8.300. Se tiran todos, incluyendo la ciega grande que apostó. Y yo pago con mi top pair. Enseña también dama J. Bueno, pues por lo menos nos repartimos el dinero que han metido los demás en el bote, que no está nada mal. Tengo as dama off en el botón y abro la mano. La ciega pequeña paga y somos 2 jugadores al flop. Cae rey 10-4. SB pasa. Yo hago apuesta de continuación pequeña. Me paga. En el tour cae un 9. El jugador vuelve a pasar. Yo aquí normalmente apostaría mi mano de farol, quizá las 3 calles. Sin embargo, este jugador no creo que se tire de mucho, así que paso. River 9. El rival vuelve a pasar. Y aquí pienso lo mismo, no lo tiro de nada mejor. Y a veces igual gano al showdown. Así que, check. Efectivamente tiene 7-6 de diamantes y me llevo el bote.
fatal. Bueno, me encuentro fatal hoy, me toma una profundidad. En esta mano abre botón y yo estoy en la ciega pequeña con pareja de nueves y tengo 32 ciegas. Resubo a 7 ciegas con la intención de pagarle si va all-in. Me mira y no tarda en lanzarme el all-in. Pago al toque como planeé. Enseña as dama off. Es un 50-50 para doblarme o quedar fuera de este primer torneo en Las Vegas. ¡Vamos! Ese 9 del flop le deja casi al 0%. ¡Ya no me puede ganar! ¡Vamos, vamos, vamos! Empezamos bien. Buen inicio de viaje. Ganar el primer flip me hace pensar que voy a tener un buen run durante este mes por Las Vegas. Últimamente temblaba cada vez que iba all-in, porque ganaba muy pocas veces, ya lo sabéis. A partir de ahora, reset total. Mentalidad positiva y a atraer la buena suerte. Me pongo con 34.000 puntos de los 25.000 iniciales, casi 70 ciegas. Este año venimos super pros con nuestros tuppers refrigerados. Aquí estamos. ¿Refrigerados? En el suelo como perros que nos han echado. Hombre, pero que en el suelo es mejor. Oye, hay que ir. Hay que ir, hay que ir. Soy bebé. ¿En serio os molan estas tapas? Me parece terrible. A mí me parecen guapas. Leo, ¿qué tal tu año en Vegas? Bueno, tus 2 días, ¿no? No, Desde pero el año pasado. ¿Te están agobiando mucho? No, ¿sabes lo que noto? ¿Qué? Que la gente con lo de la mente de un pro me conoce, pero no en plan que me conocen, que me reconocen, sino que me conocen, porque claro, Claro, no es porque solo ellos como juego, no, ya, que me ya. conocen como persona. Ya lo sé. Que han vivido una parte muy personal mía. Eso me decía el otro día una chica en el torneo, me dice, es un poco mierda porque tú es la primera vez que me ves, pero yo te conozco como si fueras mi amiga. Claro. Porque te he visto en todos los vídeos y para mí eres como... Claro, Y yo... te conocen personal. Claro, Claro, y yo digo, yo me siento que Ya. la gente y es claro, no es malo, pero es raro. como una Sí, asimetría sí. muy tocha. Es tocho, es tocho. Claro, claro, ya lo comentaremos eso porque es mega. Oye, va, Venga. Tras el descanso de cena, Katov abre la mano con 24 ciegas y yo en botón tengo pareja de 6. Con tan pocas ciegas efectivas, prefiero tribetear para pagar el all-in. Elimino muchas overcards porque si no post-flop va a ser súper incómodo de materializar mi mano. El villano, sin embargo, paga. El flop es as rey 6. El villano pasa. Vaya trío más fresco me han tirado. Espero que lleve el as. Apuesto muy pequeño. Mi rival paga. El turn es un inocuo 2. Villano pasa. El SPR es muy pequeño y tengo una mano muy poco vulnerable. Lo mejor es pasar por si farolea al river o apuesta por valor una mano peor. Así que paso. Cae un 10 en el river. Desgraciadamente vuelve a pasar. Aquí yo ya tengo que polarizarme y ponerle all-in a ver si decide bajarme cualquier bluff catch. Nada, no hay suerte, se tira muy rapidito. Pero bueno, buen bote de 11.000 para ponerme por encima de 40.000, que son 80 ciegas. Están saliendo bastante bien las cosas hasta el momento. Vamos, vamos. Abre el jugador con el que tuve lío antes, esta vez en MP. Yo en low jack le resubo con as j off. Jugamos 60 ciegas efectivas. Ha ganado un par de all-ines seguidos en esta vuelta. Me paga el free bet. Flop as j9, 2 corazones. Pasa. Gran flop para mi rango y para mi mano en concreto. Hago una apuesta pequeña. Mi rival me raisea. Podría hacer all-in y denegarle algo de equity de proyectos malos. O pagar y dejar esos faroles dentro. Va, me decanto por solo pagar. En el tour cae un 6 que abre también diamantes. Me hace una apuesta de la mitad de sus fichas restantes. Bueno, yo ahora sí que lo tengo claro. Hay demasiado proyecto que tiene que pagar obligado. Si solo pago y no completa, igual me hace check fold el river. Amolín. No paga el toque. Buena señal. De hecho, se tira bastante rápido. Uf, menudo botazo más fresco. Llevo frito a este jugador. Le tribeteo y después le tiro del bote. Lo que él no sabe es que justo llevaba 2 manos muy buenas. Sin embargo, puede tener la sensación de que le estoy robando muchos botes. Me pongo muy bien en el torneo. Casi 60.000 puntazos. Abre UTG con un stack muy grande. Paga el señor de hijack. Y yo, en BB, pongo una ciega extra para entrar al bote con mi 10-9 de picas.
Dios, escalera flopeada y proyecto de color. Paso a ver si meten. UTG desgraciadamente también pasa. Pero el jugador de botón hace una apuesta de 1000 puntos. Bueno, yo nada de slow plays. Sin bloquear parejas de mesa, vamos a ver si le quitamos todas las fichas. Subo a 4000 puntos. Ojo que UTG está pensando, ojalá vuelva a subir. ¿Qué? ¿Cómo? No lo estáis viendo, chicos, porque está fuera de cámara, pero el señor de Hijack ha hecho call a mis 4000 puntos antes de que actuara el jugador de UTG. Quita las fichas cuando le decimos que le toca a UTG, pero yo ya sé de sobra que esas van a estar dentro. UTG, tras pensar, paga los 4000 sabiendo que el otro jugador ya no puede subir. Menudo botazo se está montando. El hombre de Hijack no está seguro de las opciones que tiene tras lo que ha pasado. Estoy poniéndome nerviosa con mi escalera y todo este pifostio. Quiere poder retirar sus 3000 puntos y le pide al croupier que llame al flor. Vaya jaleo se ha montado aquí en un momento. Así que vamos a parar y dejar el desenlace para la próxima semana. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Suscríbete si no lo estás, dale like y comparte con tus amigos el vídeo. Nos vemos en el siguiente, donde podréis ver cómo termina este interesante mano y el resto del torneo. ¡Adiós!